El tema de hoy como que viene mucho al caso en el día de hoy, en estos calores y estas contaminaciones que estamos viviendo. El aire acondicionado, que tiene varios usos, que nos resuelve los problemas ambientales que tenemos ahora. Aunque yo insisto en que en condiciones normales, nuestras construcciones, nuestros diseños no debieran de necesitar aire acondicionado. Si diseñamos tomando en cuenta el, nuestro entorno y el ambiente, no debiéramos de tener que utilizar aire acondicionado. Veamos entonces qué es aire acondicionado. Normalmente cuando hablamos de aire acondicionado, lo que pensamos es en un aparato que va a enfriar el aire, nada más. Pero realmente el aire acondicionado es un proceso completo eh, de tratamiento del aire en un ambiente. Dice, consiste en regular las condiciones en cuanto a la temperatura, puede ser alta o puede ser baja, la humedad, limpieza, es limpiar la contaminación del aire, y el movimiento del aire dentro de locales. En otras palabras, lo que dije anteriormente, el aire acondicionado no es solo un enfriador de aire, puede calentarlo o puede enfriarlo. Luego va a controlar la humedad y va a limpiar el aire. Si ahorita estamos con un equipo de aire acondicionado, pues va a jalar todo el aire viciado, contaminado, porque ahorita el incendio como que fue el vaso, la gota que rebalsó el vaso, pero desde hace semanas el Ministerio de Ambiente nos habló o sacó comunicados de el exceso de contaminación en ciertos focos. Digamos, acá cercano, en los focos que están más contaminados que la Ciudad de México, fue la comparación que sacaron. Está, por ejemplo, la de la calle Martí, la zona 6. Digamos que aquí por la U un poquito menos, pero no quiere decir que esté limpio. Básicamente entre fábricas y contaminación de carros, de vehículos. Está la zona 13 en el área del aeropuerto, Santa Fe y la avenida Hincapié, por el humo de el escape de los aviones. No recuerdo, son 4 lugares, 4 puntos de la ciudad donde están extremos de. Entonces estamos hablando, zona 13, avenida Hincapié, pues ahí si tienen aires acondicionados en esos edificios, pues debiera estar sirviendo como un filtro para la contaminación del aire en esos lugares. Entonces, el aire acondicionado, repitiendo, no es solo el enfriador de aire, sino va a ser un purificador, un control de temperatura y control de humedad. ¿Cuáles son las funciones? Perdón. ¿Cuáles son las funciones que deben cumplir los equipos de aire acondicionado? Pues resumiendo lo que ya dije. En verano, enfriamiento y deshumidificación. En invierno, calentamiento y humectación. Comunes en invierno y en verano, ventilación, filtrado y circulación del aire.
circulación del aire es como un ventilador, lo está haciendo que circule el aire dentro de un ambiente específico. Estos procesos deben realizarse automáticamente, sin ruidos molestos, con el menor consumo eléctrico. Realmente uno de los equipos que más se marca la diferencia del consumo eléctrico son los equipos de aire acondicionado. Las cajas de aire acondicionado que todavía hay en edificios viejos, aquí en el centro hay muchos, uno pasa en la banqueta y de repente le está goteando agua y es porque ahí arriba hay una caja de estas de ventana. Esos consumen una cantidad de electricidad espantosa. Y muchas veces la gente no entiende que es más barato tirar eso a la basura, literalmente, y comprar uno nuevo que seguir usando el viejito. Por caro que sean los nuevos, la diferencia de electricidad que se va a pagar es tal que creo que en 6 meses se paga el equipo. De nuevo, los equipos nuevos funcionan en automático con un control remoto bien sencillo y bien fácil, y el ruido es mínimo. Los antiguos sentíamos que estaba un motor metido en nuestra cabeza. Entonces, los equipos actualmente son automáticos, sin ruidos y con un consumo eléctrico bajo. Otra observación es que el consumo eléctrico bajo fue a consecuencia de las normas LEED. Las normas LEED han venido poniendo ciertos requisitos. Está el requisito de sello, los sellos verdes, y las condiciones para recomendar este tipo de equipos es precisamente esto, principalmente el menor consumo eléctrico. Ya no sé, agregó nadie más. Existen varios tipos de aire acondicionado. Y podemos decir que entre los sistemas que existen se cuentan con los autónomos y los centralizados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí en Guatemala los que más usamos son los autónomos, o sea, el enfriador para 1 o 2 ambientes. Por ejemplo, pues lo que vamos a diseñar en el edificio que estamos trabajando es el aire acondicionado de un banco. Entonces, es un banco pequeño, pues lo que vamos a tener son unidades autónomas. Si estamos trabajando en el aire de un hotel, por la clasificación de estrellas de los hoteles, tienen que tener aire acondicionado, esté donde esté. Entonces, en esos lugares lo que se utiliza son equipos centralizados, o sea, el edificio completo tiene un equipo de aire acondicionado que va a tirar el aire por ductos, y en función de eso se van a regular. Ambos deben de manejar calor y frío. Veamos lo que nos dice aquí. Dice, los autónomos producen calor o frío y tratan el aire. Los centralizados tienen un acondicionador que solamente trata el aire y obtiene energía térmica, calor o frío,
de un sistema centralizado. La producción de calor muchas veces viene de calderas que funcionan con combustible, la de frío o máquinas enfriadoras que funcionan por condensación, por absorción y llevan el frío producido mediante sistemas de refrigeración. Básicamente, yo diría que hacen algo similar, lo único que varía es que uno es una pieza pequeña y lo otro es todo un equipo que normalmente se instala en las terrazas de los edificios, donde logra enfriar o calentar el aire de un edificio completo. Veamos, aquí dice ya cosas que hemos dicho. Dice, la expresión aire acondicionado la usamos mal porque se refiere tanto a enfriamiento del aire como a la calefacción, siempre que se traten todos o algunos de los parámetros del aire de la atmósfera. Es más importante que tratar el aire con la humedad, mientras que no tiene importancia la calefacción, ya que casi toda la humedad necesaria cuando se calienta el aire se añade de modo natural por los procesos de respiración y transpiración de las personas. Cuando se inventaron las máquinas capaces de enfriar, hubieron necesidad de crear un sistema que reajuste también la humedad del ambiente. Uno de los puntos importantes, y es lo que muchas personas porque me incluyo, normalmente se dice me da alergia al aire acondicionado. Lo que pasa es que si nos acordamos un poco de control ambiental, espero que hayan tocado ese tema, la humedad relativa varía de acuerdo a la temperatura. Si la temperatura es baja, la humedad relativa es alta. Y si la temperatura es alta, la humedad relativa baja para una misma cantidad de humedad. Entonces, si vamos a enfriar, al enfriarse el ambiente, pues la humedad es relativa, ese porcentaje de humedad antes de la saturación va a tender a sentirse más fuerte. Entonces, ahí es cuando decimos me da alergia, no es el aire, sino es el exceso de humedad que vamos a sentir en el ambiente. Y cuando se calienta, pues el proceso es al revés. Cuando se calienta a través de una chimenea, a través de fuego, las personas ponen algún recipiente con agua para que vaya compensando la humedad que falta. Esto lo debiera de tener el equipo de aire acondicionado. Si va a calentar el aire, pues debe subir la cantidad de humedad porque es cuando se nos resecan las fosas nasales de lo seco que se siente en el ambiente, eso con calefacción. Y cuando es frío, pues es la cantidad de humedad es mucho baja, perdón, baja la temperatura, la humedad va a subir y se siente pesado por humedad. Esto también lo debiera de controlar en cierto grado el equipo, pero muchas veces si las diferencias de temperatura no son tan fuertes, pues esperan que se haga en forma natural. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? ¿O ya se fueron a desayunar y me dejaron hablando sola? No, Arqui. No, Erki, por el momento no hay ninguna duda.
Bueno, no se fueron a desayunar y me dejaron aquí muriéndome del hambre. No. Marieta. Bueno. Em, sistemas de refrigeración. Básicamente este es, digamos que, ¿qué es lo que pasa en el sistema de refrigeración? Nomás es algo así como la historia, nomás para conocimiento general. Dice los métodos de refrigeración que se utilizan generalmente son compresión mecánica, que consiste en un proceso cíclico de transferencia de calor interior de un edificio exterior, perdón, consiste en un proceso cíclico de transferencia de calor interior de un edificio al exterior por medio de la evaporación de sustancias denominadas refrigerantes, como freón, las que actualmente están siendo reemplazadas por refrigerantes alternativos que no afecten el medio ambiente y la capa de ozono. Realmente el freón se supone que ya no se utiliza, pero ya no se utiliza en Estados Unidos, pero como todavía tienen, lo mandan para acá donde no hay leyes que restrinjan eso. Y básicamente lo que hace es recircular el aire pasando por el enfriador, por gases enfriadores, para que el, dicho sea de paso, el enfriador pasa alrededor del ducto donde está pasando el aire, no está en contacto nunca el enfriador con el aire. En los aires acondicionados grandes que están en los edificios, utilizan torres de enfriamiento. Básicamente dejan pasar el aire sobre una cortina que está fría y a través de eso pasa el aire para ser enfriado. Dice, el elemento básico es el compresor de tipo alternativo o pistón que se utiliza en la mayoría de casos. También usan compresores rotativos para que el sistemas pequeños o tipo espiral llamados scroll. Básicamente se trata de que el aire pase por algo frío y lo vaya enfriando. En los enfriadores grandes, bueno, en los aires acondicionados grandes, diría yo, los equipos, pues pasan las grandes cantidades de aire, lo bajan a temperaturas muy bajas y de acuerdo a cada ambiente, pues que va a regular, yo quiero mi aire a, qué sé yo, a 24 grados, este aire ya se va a mezclar con el aire normal para poder lograr esa temperatura. Normalmente baja alrededor de 15 grados, entre 15 y 20 grados, y en función de eso, pues se mezclan para dar la temperatura que la persona en cada ambiente quiere. Dice, en la actualidad se están desarrollando varios sistemas que mejoran el consumo de energía del aire acondicionado. Aquí en las imágenes estamos viendo dos tipos de aire acondicionado, uno muy sofisticado y el otro muy sencillo. Uno es un equipo de aire acondicionado que funciona a través de celdas solares que nos van a generar la electricidad necesaria para que el equipo funcione. Esto se utiliza en equipos de aire acondicionado tradicionales. Ahora, en la imagen de abajo, y esto es algo muy sencillo,
que lo podemos utilizar en ambientes muy calientes. Por ejemplo, tengo que diseñar un restaurante en Zacapa. Ese es donde he sufrido más calores, por eso siempre lo pongo de ejemplo ese departamento. Una forma sencilla de hacer, de refrescar el ambiente. Y puede ser aquí mismo en la capital. Se le llama aire acondicionado vegetal. Y básicamente se refresca el aire con vegetación. ¿De qué se trata? Tenemos un extractor, o sea, tenemos una entrada de aire y una salida. En la parte alta vamos a tener un espacio donde nos va a estar, un extractor nos va a estar succionando ese aire caliente y lo va a tirar, no sé si miran mi cursor, lo va a tirar a una cortina verde. Esta cortina verde me va a enfriar el aire y va a refrescar el ambiente. Al estar caliente, pues va a estar circulando el aire refrescado por la vegetación, no por eh, un gas ni cosa por el estilo, sino básicamente utilizando la vegetación. De esta forma, pues podemos llegar a bajar las temperaturas considerablemente, básicamente solo por pasar el aire a través de esa cortina de vegetación. No sé si este tipo de aire ya lo habían visto. No, o sí. Si no, les dejo la inquietud de ese tipo de aire que se puede usar de una forma muy sencilla en, en ambientes privados como públicos. Clasificación de equipos. De esto ya habíamos hablado un poco, pero ordenamos la información aquí. Dice, los equipos de refrigeración se utilizan para enfriar y deshumidificar el aire que se requiere tratar o para enfriar el agua que se envía a unidades de tratamiento de aire que circula por la instalación. Por ello se puede clasificar en dos grandes grupos: expansión directa y expansión indirecta. Veamos cuáles son. La expansión directa se caracteriza porque dentro del serpentín de los equipos se expande el refrigerante enfriado, el aire que circula en contacto con el directo. Se puede emplear en equipos compactos, autocontenidos, que son los pequeños, como los individuales de ventana, o en casos mayores de capacidad. Los de tipo rooftop, que permiten la distribución del aire mediante ductos. Los sistemas llamados separado o split system se diferencian de los autocontenidos porque están divididos en dos muebles, uno exterior y el otro interior, con la idea de separar el circuito de refrigeración en el exterior. Ambas unidades van unidas por medios de tubería de cobre para la conducción de gas enfriante. Vamos a ver más adelante los tipos de aire acondicionado que hay. Básicamente acá comercialmente los que hay, y el mini split, vuelvo a repetir, es el más utilizado. Dice, los sistemas multi-split
consisten en una unidad condensadora exterior que se puede vincular con 2 o más unidades interiores. Todas estas unidades son enfriadas por aire mediante un condensador y aire exterior circulando mediante un ventilador. También existen sistemas enfriados por agua que se diferencian de ellos, en que la condensación del refrigerante es producida por medio de agua que circula mediante cañerías y bomba, empleando una torre de enfriamiento. Primero, diferenciemos uno de otro. El mini split tiene, pues, la caja que vemos en el ambiente, pero está conectada a un enfriador y va a haber un ducto de ese enfriador que está en una terraza o está en el exterior y vas conectado a la unidad que estamos viendo. Un sistema de multi-split es un solo enfriador en el exterior y conectado a varios mini splits. Esto funciona cuando, bueno, voy a tener, qué sé yo, una casa con 3 dormitorios. Entonces en cada dormitorio va a haber un mini split. Entonces voy a tener 3 mini splits conectados a una unidad condensadora. Esa básicamente es la diferencia entre multi-split y un mini split. Y luego aquí nos habla del sistema de enfriado por agua. Si mi memoria no me falla, y esto estoy hablando de antes de que por ahí porque, bueno, sus papás eran pequeños. En los años 80, que visitamos el Banco de Guatemala porque la lluvia ácida de ese entonces estaba deshaciendo los murales. Entramos al área al equipo de aire acondicionado en ese entonces, y ese estaba basado en este tipo de aire. El aire pasa a través de una cortina de agua, o sea, está cayendo el agua y a través de eso pasa el aire y es enfriado. Es el mismo concepto de lo que vimos de la cortina verde por la que pasa el aire circulando, solo que acá, pues en lugar de ser vegetación, es el chorro de agua y pasa el aire a través de eso para bajar la temperatura. A eso se refiere esto, que existen sistemas enfriados por agua que se diferencian de aquellos en los que, ¿dónde estamos? En que la condensación del refrigerante se producía por medio de agua que circulaba en cañerías. O sea, aquí no es en tubos que va a circular el agua, sino simplemente hay una cortina de agua y a través de esa cortina pasa el aire. Esto que vimos es expansión directa. Luego tenemos los equipos de expansión indirecta. Dice, utilizan una unidad enfriadora de agua que es distribuida a equipos de tratamiento de aire, donde el serpentín trabaja con agua fría, denominados fan coil o ventilador serpentín. Puede ser de tipo central, formando por un gabinete que distribuye el aire por medio de ductos que se ubican sobre la pared o bajo la ventana horizontalmente para colgar en el techo. De nuevo, estos son varios equipos conectados entre sí que me van a dirigir el aire
en ductos alrededor de toda una edificación. ¿Está claro el concepto aquí? Sí, Arqui. ¿Sí? Solo Catherine anda por ahí. Bueno, Sí, Arqui. Sí, Arqui, hasta el bueno, momento vamos bien. ya se despertaron varios. Estoy pensando que iba, bueno, la parte de diseño sí la vamos a dejar para mañana. Arqui, disculpe, solo fíjese Decime, que Herbert. Susel me escribió diciéndome que disculpara su ausencia, pero tuvo que llevar a su mamá al hospital, me comentó, entonces me dijo que no tiene buena señal para poder conectarse a la clase. Bueno, gracias. ¿Quién? Nos faltan varios, pero bueno, lo estamos grabando. Hablamos de el aire frío y el aire caliente, pero la otra función del aire acondicionado es la ventilación, que es algo que sí podemos necesitar para nuestro clima. Dice, la función de ventilación consiste en la entrada del aire exterior para renovar permanentemente el aire de circulación en el sistema en las proporciones necesarias a fin de lograr un adecuado nivel de pureza, por lo que debe suministrarse siempre aire nuevo a los locales para evitar que se conduzcan contaminaciones y olores, justo lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, la ventilación, pues no es simplemente el poner un ventilador, una hélice ahí que esté tirando el aire para algún lado, sino siempre de los mismos equipos. Lo que usamos aquí, vuelvo a repetir, como es el mini split o los multi split, lo que tratan es que el aire pase a través de un filtro que tienen los aires y la contaminación pues de partículas hasta de cierto tamaño se queden en el equipo, en esos filtros, y pasen el aire que pasa, es un aire más limpio. Vuelvo a repetir, los grados de contaminación básicamente de la ciudad de Guatemala y parece que de Xela también están sobrepasando la cantidad eh, de contaminación aceptada o la cantidad de contaminación nociva para la gente, para todo ser viviente, porque ahí van los animales y las plantas también. Este tipo de equipos, esta ventilación a través de splits, nos debiera de evitar esa contaminación dentro de los ambientes, que básicamente ese sería su objetivo. Dice, el aire nuevo del edificio o aire de ventilación penetra a través de una reja que toma el aire y se mezcla con el aire nuevo con el retorno de los locales, regulándose mediante persianas de acondicionamiento manual o eventualmente automáticos. Aquí pues el equipo pues nos va a dirigir el aire para donde se tira. En en las fábricas, en las industrias, también se utiliza estos equipos. Dice, ideal para mover grandes volúmenes de aire a bajas velocidades en naves industriales, almacenes polideportivos y en general todos los ambientes en los cuales el nivel sonoro sea un factor importante. Recomendado
para los tiros incluidos y forzados, aire de combustión de enfriamiento de vidrio, industria química, industria minera. Me viene a la mente, yo no sé si a ustedes en algún momento en el curso de materiales o por ahí visitaron la fábrica de Sambor, que está en Villanueva, si mi memoria no me falla, o en San Miguel Petapa, por ese rumbo. La cosa es que en esos grandes espacios, pues la cantidad de polvo que se maneja en el ambiente es fuertísima. Entonces, ellos ahí deben de tener este tipo de extractores de, de aire, y el fin es tirar un aire limpio y que todas esas partículas, mini partículas del aire vayan desapareciendo y las personas no las huelan. El filtrado, dice, la función del filtrado se cumple en la batería de filtros. Consiste en entrar el aire mediante filtros adecuados a fin de quitar el polvo, las impurezas y partículas en suspensión. El grado de filtrado necesario dependerá del tipo de instalación de aire acondicionado. La limpieza del aire se emplea en filtros que normalmente son de tipo mecánico, compuestos por sustancias porosas que obligan al aire a pasar por ellas y dejar las partículas de polvo que llevan en suspensión. Este tipo de filtro pues no es cualquier filtro, es algo así como las mascarillas. Cuando empezó la pandemia, empezamos usando mascarillas de tela, mascarillas de las quirúrgicas, creo que le llaman las celestes esas, y con el tiempo resultó que esas no eran suficientes para las partículas del COVID que había que frenar. Ese tipo de mascarillas pues sirven para no respirar las partículas grandes de polvo que puedan haber en el ambiente. Si no, entonces apareció la NR, ¿cómo se llama? Bueno, las mascarillas ideales que ya nos recomendaron, dependientemente del nombre. Pues similares acá con los filtros. Dependiendo de dónde estamos y cuál es la contaminación, el tipo de filtro que debe de haber. En las industrias, no nos tenemos que ir muy lejos, podemos verlo en los humos que vemos salir de la cervecería. Esas chimeneas deben de tener ciertos tipos legalmente, hago la aclaración, deben de tener ciertos tipos de filtros para evitar no solo las partículas de polvo o las impurezas de polvo, sino también algún tipo de gases o esos contaminantes más fuertes se queden en esos filtros. De igual forma, pues el aire acondicionado, dependiendo de dónde esté, pues deben de tener filtros que van a evitar que esa contaminación entre a los ambientes. Algunos ejemplos de filtros, dice, en las instalaciones comunes de confort se usan filtros de poliuretano, lana de vidrio, microfibras sintéticas o metálicas de alambre con tejido de malla. En las instalaciones industriales o en casos de partículas se suelen emplear filtros especiales que son mucho más eficientes. El filtro es el primer elemento a instalar en la circulación de aire
porque no solo protege a los locales acondicionados, sino también al mismo equipo de aire acondicionado. O sea, no solo para protección de las personas, sino también para protección del mismo equipo. El calentamiento, como hablamos ya de cómo enfriarlo, de cómo purificarlo, y hablemos ahora de cómo calentarlo. Básicamente aquí la diferencia va a ser, o sea, enfriábamos con enfriadores y con agua, y ahora pues vamos a calentarlo básicamente con calderas o con elementos eléctricos, con resistencias eléctricas. Dice, el calentamiento del aire se efectúa en invierno en la calefacción por medio de una batería de agua caliente o vapor vinculadas con cañerías en la planta de calderas o intercambiadores de gas o eléctricos. Para las aplicaciones de confort en instalaciones de agua fría, se suele emplear el mismo aparato que se usa para enfriar, para calentar y circular el agua caliente. Básicamente lo que se trata es, entonces, que vamos a calentar el agua y se usa el mismo mecanismo que antes. En lugar de usar un enfriador, pues de alguna forma vamos a calentar esa agua y es la que va a circular. El sistema de expansión directa también se puede emplear. El mismo aparato a veces se resume y no se lee bien. En el sistema de expansión directa también se puede emplear el mismo aparato. Funcionar el sistema del ciclo de bomba de calor. O sea, básicamente, pues el agua que va a estar circulando va a ser caliente y eso va a calentar el aire. De nuevo, pues se calienta a altas temperaturas y en el camino se va a mezclar con el aire ambiental. En relación a la humedad, ya lo mencionamos, ya lo mencioné al principio, en relación a la humedad, pues en invierno la humedad relativa va a estar mucho más baja, perdón, la humedad relativa va a ser mucho más alta, el aire viene con más húmedo y a la hora de calentar el aire, dependiendo del grado de calentamiento, pues lo ideal es que el equipo saque un poco de humedad o en el exterior, así en forma manual, diría yo, pues tengamos un recipiente con agua para que esa agua vaya evaporándose y vaya compensando la humedad que falta. En áreas de mucho frío, donde la gente suele calentarse con diferentes tipos de chimenea, y aquí estoy poniendo como ejemplo el altiplano del país, lo que hacen es eso, poner una olla con agua, un recipiente con agua, encender la chimenea, este recipiente está cerca de la chimenea y esta agua se va a ir evaporando y va a compensar la humedad que hace falta. En relación a la circulación, pues el mismo equipo lo que va a hacer es recircular el aire, y esto puede ser sustituido, vuelvo a repetir, con un ventilador normal, un ventilador centrífugo, dice en esta parte de acá. Esto, el simple hecho de hacer entrar aire fresco y que salga el aire caliente de un ambiente sin necesidad de instalar un aire acondicionado.
de los puntos importantes es que este equipo sea un equipo certificado nuevo, en donde parte de la certificación implica el tener un consumo de energía bajo. Dice, existen numerosas tecnologías y medios de aplicación que se centran fundamentalmente en el ajuste de necesidades, la utilización de fuentes de energía no convencionales, el incremento de la eficiencia y la recuperación de energía residual, independiente de utilizar equipos de alto rendimiento. Es lo que vimos hace un rato, el utilizar equipos que funcionen con celdas solares o utilizar la recirculación del aire a través de una cortina vegetal. Y de por sí, pues los equipos tradicionales, normales, que estén con un sello de certificación de bajo consumo de electricidad. El control automático. Eso es, o sea, si estaban oyendo el carro que aceleraba aquí en la ventana de donde estoy, pero ya se fue. Los controles automáticos es algo importante, no lo podemos lograr a la hora de hacer una recirculación de aire a través de una barrera vegetal o con una chimenea, pero sí con un mini split, por ejemplo. Eso vamos a tener la facilidad de poder elegir la temperatura que queremos, las que se apague cuando ya logró la temperatura, pues ya baje deje de funcionar hasta volver a llegar a cierto límite. Todos estos controles automáticos, pues hacen primero mantener un ambiente agradable y bajar el consumo de electricidad que pueda haber. Haciendo un poco de historia, aquí la puse al final y no al principio, cómo apareció, o con quién aparecieron los equipos de aire acondicionado. Dice en 1902, Willis Carrier sentó las bases de las máquinas enfriadoras modernas y al intentar aplicarlos a los espacios habitados, se encontró con el problema del aumento de humedad relativa del aire. Y al estudiar cómo evitarlo, desarrolló el concepto de climatización de verano. Carrier diseñó una máquina específica que controla la humedad por medio de tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad enfriadora de la historia. Entonces, y de nuevo de ahí viene la marca Carrier de aire acondicionado. Esta fue diseñada en 1902. Dice, durante aquellos años el objetivo principal de Carrier era mejorar el desarrollo del proceso industrial con máquinas que permitieran el control de temperatura y humedad. Los primeros en utilizar este sistema de aire acondicionado fueron las industrias textiles del sur de Estados Unidos. En 1928, ya vamos a llegar a los 100 años, se fabricó un equipo de climatización doméstico que enfriaba, calentaba, limpiaba y hacía circular el aire y cuya principal aplicación era doméstica.
hasta después de la Segunda Guerra Mundial, las ventas de estos equipos domésticos no empezaron a tener la importancia en empresas y hogares. O sea, lo desarrollaron en 1928 y pues los empezaron a vender y a promover después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1942 ha de haber sido. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios?